días. Bien, en todo caso, lo interesante del asunto, bien, el asunto es el siguiente. Hablábamos bueno, antes de empezar a practicarlo, sobre todo ustedes, si todos estamos muy felices con el Nobel de Economía, nos parece maravilloso, uno de los Nobel de Economía más interesantes que han entregado en los últimos años. La línea de investigación de Alicia queda fortalecida por el otorgamiento del Nobel de Economía. Bien, aquí las cosas, nuestro tema de hoy es completar lo que estábamos viendo la semana pasada, que es el proceso de determinación de precios. Determinación de precios que, por ejemplo, no lo vamos a hacer, pero hoy podríamos hacer el ejemplo de explicar por qué este sombrero cuesta más que este sombrero. Nosotros veíamos que el estudio de von Babel nos indica que los precios en el mercado, vamos a empezar por el principio, los precios que nosotros estudiamos en el mercado son precios monetarios. Vamos a ver, en economía se suele estudiar una construcción que tiene funciones, de modelado, o si quieren llamar las funciones didácticas, depende del economista que trabaje con ellos. Hayek lo usó para hacer ciertas cosas, por ejemplo, así que tampoco vamos a decir, no, los austríacos no hacemos eso, no, pero es una construcción imaginaria que no es, bueno, sí puede ser útil para ciertas cosas, para pocas cosas, pero que tiende a confundir mucho si trabajas demasiado con ella. Y es la idea de que tú tengas un mercado puramente teórico, una construcción puramente imaginaria, de cambio directo en el cual existe un mercado complejo de precios. Eso se suele usar en modelos, pero eso es imposible. O sea, en la realidad, solamente en un mercado de cambio indirecto, es decir, donde exista dinero, donde existan precios monetarios, puede existir un amplio desarrollo, o sea, una amplia profundización de la división del trabajo. O sea, entre otras cosas, porque los precios indirectos son muy difíciles de comparar entre sí. Por ejemplo, él quería comprar pieles, un economía relativamente primitivo, y él tenía pieles. Y él, para entregar a cambio, tenía cacharros de alfarería, porque él es alfarero y él es curtidor. Pero él le dice, mire, ¿quieres cacharros de alfarería? ¿Necesito pieles? No quiere cacharros de alfarería. Entonces él va y se busca a alguien que si quiera, me pregunta qué es lo que quiere. Bueno, en este momento lo que me interesaría sería, bueno, te voy a casar a mi hija, y entonces necesito por ahí unos adornos y unos collares. Se va donde Paolo, que es el fabricante de collares. Bueno, ¿necesitas casar? ¿Necesito collares? No necesito. O sí, está bien. Sí. Entonces, él cambia dos cacharros por 10 collares. Y 10 collares por 2 pieles. ¿Cuánto cuestan las pieles en cacharros? 2 cacharros, exactamente. Tuvieron que pasarle por medio por aquí. Ahora imagínate que tú hubieras tenido que hacer no uno, sino 3 intercambios. ¿Cómo logras determinar el precio de una cosa en otra? Siempre a través de un tercero. Se hace sumamente complicado y además te cuesta muchísimo trabajo comparar el precio de las cosas en el tiempo. Porque mañana él va y cambia directamente con Mauricio cacharros por pieles. Los dos están tomando en cuenta cuánto les costó el indirecto. Bueno, él no lo sabe para empezar, ni siquiera conoce ese precio solamente lo conoce él, el precio indirecto. Entonces, son economías en donde en realidad la estructura de incentivos no te permite la formación plena de precios. En el caso de economías de cambio directo, lo que llamamos precios, en realidad, son los términos que se te ofrecen los intercambios, no es otra cosa. No son relaciones históricas de intercambio que puedan ser comparadas. En las economías monetarias, sí. ¿Por qué razón en ocasiones se utilizan modelos en los cuales los economistas que los usan suponen que existe una economía sin dinero en la cual existen precios complejos? Bueno, para en el modelo inicial eliminar las distorsiones que el propio dinero ocasiona sobre la estructura de precios. Es algo puramente imaginario, puramente, eso sí que es teoría en el sentido puro de la palabra. Difícil de aplicar por lo demás. Bien aclarado eso, que a mí me gusta aclararlo,
Aclarado eso, el precio del que hablamos, que es un precio monetario, digamos que se forma en el cruce de las parejas marginales. ¿Okay? Y veíamos un ejemplo donde teníamos, si mal no recuerdo, 10 compradores potenciales y 8, si me lo recuerdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, 8 vendedores potenciales, el cual yo había reestructurado el ejemplo de Von Pavel, para dejar que entre los 10 compradores potenciales había uno que siempre quedaba fuera del mercado. En todo el caso más general de intercambio es el caso de intercambio bilateral. Estudiamos la competencia unilateral entre compradores, la competencia unilateral entre vendedores, que son derivados en realidad de la competencia bilateral, son condiciones particulares de la competencia bilateral. Las estudiamos antes de estudiar la competencia bilateral, porque desde el punto de vista, aunque en realidad sean derivados de la competencia bilateral, desde el punto de vista lógico, ayuda más a comprender la competencia bilateral si los tomamos como si fueran antecedentes. Ahora, antes de eso estudiamos el intercambio aislado. El intercambio aislado sí tiende a ser un antecedente histórico de los procesos de competencia bilateral, porque el intercambio aislado es precisamente la condición en que se suelen negociar los trueques. Casi todos los trueques, casi todos los intercambios directos tienden a cumplir con todas o casi todas las condiciones del intercambio aislado. Por eso es que hablamos de que el término precios en un mercado directo no se refiere a los precios como lo entendemos en un mercado monetario. Bien, estudiado eso, lo primero que veíamos es que cuál es la gran diferencia, aparte de todo esto del dinero que yo estoy introduciendo antes de tiempo, cuál es la gran diferencia entre los procesos de intercambio aislado y los procesos de competencia bilateral. El resultado de que involucre más personas y de que el cruce se produzca en el cruce de las parejas marginales, lo que hace es que el spread, ¿por qué no digo en inglés? El intervalo, ¿okay? el intervalo se hace mucho más pequeño. Vaya, si yo tenía un solo comprador que estaba dispuesto a pagar hasta 300 y un vendedor que estaba dispuesto a vender en 100, intercambio aislado, era posible el intercambio, sí, posible era. Ahora, ¿cuál es el intervalo de precios dentro del cual se va a realizar este intercambio? No, precisamente, este es un buen ejemplo, no tiende a infinito. Entre 100 y 200 no tiende a infinito, yo le puse las dos puntas. ¿Okay? Si hay una curva, esa curva, claro, para yo construirla, y es interesante el comentario, porque ese es el gran problema de la construcción de curvas. O sea, el gran problema es entre traducir el lenguaje del mercado real, que opera con números discretos, y el lenguaje matemático que necesita hacer ciertas cosas para que en el lenguaje matemático las cosas tengan sentido, porque si no, no tienen sentido. Bien, así las cosas, el punto interesante es que mientras mayor sea el número de compradores y vendedores involucrados en el mercado, más pequeño es el intervalo de las parejas marginales en que se forma el precio. En nuestro ejemplo, nosotros estábamos viendo un cierto número de parejas marginales, el que pone Von Pavel, el más simple, el mercado de caballos, en donde es un comprador, un vendedor, un caballo. Ahora bien, el cruce de parejas marginales no tiene que ser entre compradores y vendedores en el sentido estricto. Podemos tener un solo vendedor que tiene 8 caballos y él puede tener un rango de expectativas de precios, ¿sí?, dentro del cual está dispuesto a negociar. O sea, él podría decir, bueno, yo idealmente yo quisiera vender los caballos a 260 cada uno, pero en el peor de los casos estoy dispuesto a venderlos en 100. A lo mejor no vendo los 8, estoy dispuesto a venderlos en 100. Entonces tiene 8 posibles valoraciones con las que va a instrumentar el mercado, y se va a producir el cruce de las parejas marginales exactamente igual que si hubiera 8 vendedores que fueran personas separadas. Con los 8 compradores, con los 10 compradores y los 8 vendedores, en los 8 vendedores puede ser una sola persona. El cruce de las parejas marginales que vimos la semana pasada se va a producir exactamente igual, pero exactamente igual. No se trata, cuando decimos el número de ofertas, el número de demandas, nos referimos al número de productos que se están ofertando, al número de productos que se están demandando. No necesariamente eso implica que hace falta un propietario, un producto, un comprador, un producto, un vendedor, un producto. Esto es importante porque
Por supuesto, ustedes probablemente, que han estado leyendo bastante y muy ordenadamente estudiándolo, se habrán dado cuenta de algo, ya va, pero es que el problema es que por lo que el profesor me está diciendo, yo no tendría que tomar en cuenta el valor marginal. Porque si eso es así, o sea, si un solo vendedor tiene un solo producto, el valor marginal del producto para él es mucho más alto que si tiene 8. Sí, de acuerdo, pero estamos clarísimos en eso. Yo lo único que les estoy diciendo es que si las valoraciones subjetivas posibles son las mismas que aparecen en la columna, aunque por diferentes razones, en el caso de que fueran 8 personas o una sola, pero si las valoraciones son las mismas, es decir, si tengo 8 personas que dicen, estoy dispuesto a vender mi único caballo en 100, estoy dispuesto a vender mi único caballo en 110, 150, 170, 200, 215, 250, 260, y a eso es a lo que están dispuestos, esas son sus valoraciones subjetivas de cada uno su único caballo. O tengo un señor que tiene 8 caballos y dice, él subjetivamente, este señor, yo desearía vender mis caballos en 260 marcos cada caballo, me parece que eso es lo que vale, pero estaría dispuesto a venderlos hasta 100. De hecho, podría venderlos a 250, tal vez a 215, 200, 170, podría bajar a 150, 110, bueno, hasta 100, pero de 100 no baja. ¿De acuerdo? Si eso es lo que ese señor tiene de forma implícita, ni siquiera tiene que haberlo pensado estrictamente así, esa es su estructura de preferencias para sus 8 caballos, está claro cuál es el margen, de 100 no va a bajar, está claro cuál es el intervalo 260-100 dentro de su mente. Va a suceder exactamente lo mismo que si hubiera 8 personas, cada una con una valoración subjetiva que equivale a las 8 que este señor tiene solito. ¿No estoy explicando ahora mejor? Entonces, las parejas marginales que se cruzan son las de productos, no necesariamente las de personas. Por supuesto que las personas son las que toman las decisiones y toman las decisiones de acuerdo a sus valoraciones subjetivas. ¿Por qué esto es importante? Porque el precio lo vaya a establecer el menos interesado en comprar y el menos interesado en vender. ¿Sí mismo? Salten de ese mercado bombado de caballos a las grandes tiendas que conocemos hoy en día, ¿de acuerdo? Sáltense de ahí de inmediatamente a las grandes tiendas que conocemos hoy en día. ¿Qué se van a encontrar ustedes? Primero, el precio es consecuencia de un proceso genético causal. Las causas preceden a los efectos, no es funcional. ¿Cuál es la primera ley matemática que describe una función que todos aprendimos de niños? El orden de los factores no altera el producto. Yo para aprendérmelo usé una regla mnemotécnica que me enseñó mi profesora de matemáticas. El orden de los tractores no altera el viaducto. Bien, sí, así no se me olvidó jamás, que todavía recuerdo la regla mnemotécnica. El orden de los tractores no altera el viaducto. El asunto es el siguiente. En una operación genético-causal, el orden de los factores sí altera el producto. Vaya, ¿cuál es una relación genético-causal? Muy estrictamente genética y muy causal. Por ejemplo, ¿okay? Tenemos relaciones sexuales, producimos un bebé. ¿Okay? Te tomas la pastilla anticonceptiva antes de tener relaciones sexuales, ¿okay? Tienes relaciones sexuales y no tienes un bebé. Ahora, tienes relaciones sexuales, te tomas la pastilla anticonceptiva, después no va a suceder, no va a causar el mismo efecto. ¿Me sigue? Ahora, vamos a poner todavía más dramático. Imagínense un método anticonceptivo físico, el que inventó el doctor Condon. ¿Okay? Obviamente es genético causal. Te lo pones antes de tener relaciones, es anticonceptivo. Te lo pones después de tener relaciones, no va a funcionar. Evidentemente no va a funcionar. Eso es una relación genético-causal. ¿Cómo es la relación genético-causal de la determinación del precio? Bueno, primero tenemos las valoraciones subjetivas. Imagínense que tenemos aquí unas valoraciones subjetivas de fines. ¿De acuerdo? Y después vendría la división marginal del trabajo, nos dirían. Pero no. ¿Okay? Entre la valoración subjetiva de fines, lo que sigue después es el descubrimiento empresarial de medios. El proceso empresarial que nos permite descubrir medios para perseguir nuestros fines. Claro, una vez que tenemos valoración subjetiva de fines y el descubrimiento empresarial de medios, siguen dos factores que son la división del trabajo y la utilidad marginal.
Todo eso junto es lo que lleva a los intercambios. El hecho de que somos capaces de concebir fines y que los concebimos siempre en escala, el hecho de que somos capaces de identificar o descubrir medios, el hecho de que valoramos por utilidad marginal, es decir, tenemos más cosas, las valoramos cada unidad en menos, y el hecho de que tendemos a especializarnos, como ya estudiamos antes, es lo que tiende a producir intercambios. Les recuerdo, por ejemplo, decíamos que una de las razones por las que ocurren más intercambios es el efecto especialización, utilidad marginal. Él salió a vender sus cacharros y se los ofreció a él por sus pieles, y él no quería cacharros. Pero como él valora en muy poco los cacharros y en mucho las pieles, y él valora, aunque en ese momento no le interesaban, pero valora en mucho más que él los cacharros y en mucho menos que él las pieles, cuando él comenzó a ofrecerle, el precio, relación de intercambio entre las dos cosas, la cantidad de cacharros que le ofreció por una piel le pareció tan grande que aunque no le interesaba, la aceptó. Porque tuvo una sensación subjetiva de ganancia. Él estaba ganando mucho y aceptó el negocio. Y yo les ponía el ejemplo la semana pasada, de que a mí me estaban ofreciendo algo, llegó un punto en el precio donde yo dije, bueno, así se daña mañana, vale la pena. O sea, nada más que funcione el día de hoy, ya era barato, vale la pena. Era tan barato que decidí comprarlo aunque no quería comprarlo. Mi sensación de utilidad fue muy alta en ese momento. Ese tipo de cosas pasan, nuestras expectativas acerca de las cosas hacen que cambien nuestras decisiones. Dime. Una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo hizo Ford para determinar el precio de su primer vehículo? Dame un segundo porque te la contesto a lo largo de la clase, ¿de acuerdo? La voy a usar, tu pregunta como ejemplo. Eso nos lleva a los intercambios, y son los intercambios los que nos llevan a los precios, cuando existe dinero. Bueno, cuando no existe también, pero de otra forma. Así que, ¿qué nos dice von Faber? Que son los determinantes individuales de la formación de un precio. Número uno, el número de demandas que se dirigen hacia un bien, que es el único que yo mencionaba la semana pasada. Número dos, la valoración subjetiva del bien por los compradores. Número tres, el valor subjetivo que los compradores dan en medio de intercambio. Vaya, número de demandas que se dirigen hacia el bien. Fíjense que no dice número de compradores, dice número de demandas. Puede ser un solo comprador, pero necesita comprar 10 camisas. Ya la cosa no es lo mismo que si necesito comprar una sola camisa. Es totalmente diferente. Llega alguien, y ¿por qué es totalmente diferente? ¿A ustedes no les ha pasado que ustedes llegan a comprar una cantidad mayor y les ofrecen un descuento? Sin pedirlo. Yo no pedí ningún descuento, pero me lo ofrecieron. Claro, ¿por qué? Por eso, por la cantidad mayor. Número de demandas que se dividen hacia el bien, baja el precio del producto, porque baja la valoración subjetiva de lo que la persona está entregando. O sea, repito, es un proceso económico, praxeológico, pero que tiene implicaciones psicológicas. Como mi mente sí funciona por medio de la valoración marginal, entonces en el momento en que a mí me dicen, quiero comprar esta camisa, yo le voy a vender la camisa al precio que está fijado. El precio fue fijado más o menos en el mercado y ahora les voy a explicar cómo. Pero es una camisa, aunque tengo muchas y mi valoración marginal de cada camisa es baja, es una camisa la que estoy entregando. Cuando estoy entregando 10 camisas, vuelve a funcionar de nuevo el proceso. O sea, ese bloque de 10, mi mente lo aísla del total de camisas. La unidad que estoy entregando ahora es una unidad de 10 camisas en vez de una unidad de una camisa. Esa unidad de 10 camisas le vuelvo a aplicar el valor marginal a esas 10. Y entonces resulta que ahí es donde se me hace mentalmente natural hacer un descuento. Bueno, no me está comprando mucho. En ciertas condiciones de mercado, aunque pensamos así, podríamos vernos en la condición de hacer lo contrario. Entonces, por ejemplo, ¿por qué en un mercado donde hay escasez inducida, el comerciante tiende a racionar antes de que se lo ordene la autoridad? Porque los comerciantes, al igual que cualquiera en el mercado, valoran las relaciones, no solamente cada operación individual, sino las relaciones con sus clientes. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el panadero, cuando el pan es escaso, le da un pan a cada uno de sus clientes de toda la vida? O idealmente trata de hacer eso. Y si llega alguien y dice, le compro todos los panes, dice, no, no se los da. Porque eso añadiría la relación con sus clientes usuarios, que se van a comprar una sola vez. ¿Me explico? Entonces,
No es que cambian las leyes económicas ni cambian las valoraciones. Lo que cambia es la estructura de incentivos, que es lo que le gusta estudiar a Alicia, importante. Y que ha recibido el premio Nobel por estudiar estructura de incentivos. Bien, entonces, esa es por la parte de la demanda. Número de demandas que se dirigen hacia el bien. La valoración subjetiva del bien por los compradores, claro, pues estamos hablando de la demanda, la curva de demanda. De acuerdo. Dependiendo de la valoración que tengan los compradores sobre los diferentes bienes que van a comprar, que se produzcan, van a tomar decisiones con respecto al precio, y eso es lo que va a producir el curso de parejas marginales. Y el valor subjetivo que los compradores dan al medio de intercambio. Fíjense que aquí nos deja muy claro que él está pensando todo el tiempo en intercambios indirectos, por eso insistía yo tanto. Porque ese es el otro elemento que juega aquí, cuánto vale el dinero. Esta mañana, yo supuestamente había colocado un dinero efectivo dentro del maletín, del bolso, el portafolio, como queramos llamarlo. Y cuando fui a ver esta mañana no estaba. Estaba casi seguro que lo había puesto ahí anoche. Tengo que haberlo yo mismo cambiado de lugar, me puse a buscarlo, no me acordé, no sé dónde está. Cuando regrese a la casa me pondré a buscarlo. Eran 4.000 bolívares. Pero, bueno, o sea, no me hace feliz el prospecto de perder 4.000 bolívares, pero tampoco es un drama gigante. Son muchísimos billetes de 100 bolívares, pero son relativamente poco dinero. No, créeme que no me hace feliz la posibilidad de haberlos perdido. De hecho, perder 100 bolívares me parece indiferente. Ya 4.000 no es totalmente indiferente. ¿Cuál es el asunto? De acuerdo a la valoración subjetiva que los compradores le dan al bien, por supuesto varían las cosas. En términos muy simples. El precio del mercado que se fija para el pan depende de qué, de la cantidad de gente que compra y de la oferta, no lo hemos tocado, ¿de acuerdo? Entonces, llega el señor Bill Gates, la valoración marginal que tiene del dinero es mayor o menor que la del resto de los compradores. Tiene muchísimo más dinero. De hecho, es el hombre más rico del mundo en este momento, según la revista. El señor podría pagar $10.000 por una gasta de pan. Sí, tranquilamente. Él sí, para su valor adelante. Para su valoración subjetiva él puede tranquilamente, no tiene ningún problema con gracias. Ningún problema con eso. Muchísimas gracias. Él no tiene ningún problema con eso. Para eso sería uno de ustedes, claro, para que sería honesto por otros motivos, pero podría. Pero el panadero le pide $10.000 a él. No. Bueno. Y si pudiera lo haría. ¿Por qué no puede? Pero ¿de qué forma el mercado se lo impide? Claro, el mercado fija el precio del pan y el cruce de las parejas marginales. Eso nosotros en este momento lo tenemos claro. Pero ¿por qué razón el panadero no puede pedirle al señor Gates $10.000 por la gasta de pan y al resto de las personas 27 centavos? Porque no es el único panadero. Hay más panaderos. ¿Quién sabe que el pan vale 27? Claro, no, eso él lo sabe, pero supongamos que el panadero le pide, no, usted es multimillonario, usted tiene que pagar $10.000. Supongamos que es la única panadería que existe en todo el estado. Tiene el monopolio del pan, y con todo el que tiene el monopolio del pan, igualito se fijó el precio en 27 centavos. Si no hubiera habido monopolio del pan, el precio se hubiera fijado en 25 centavos. Pero como es monopolio del pan, en realidad es un monopolio de opera así. La diferencia suele ser mínima. Pero 27 centavos. ¿Por qué? Porque simplemente el señor se va de la panadería sin comprar el pan y se para fuera de la panadería y dice, Bill Gates, ofrezco $1 por una hogaza de pan. Entra alguien, compra 27 centavos, ¿qué? Y sale y se lo venden $1. El producto, para ustedes discriminar el precio, tienen que diferenciar lo suficiente el producto para que no se produzca la reventa. ¿Me explico? El arbitraje. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Préstame tu reloj. No, ya va, esperen un segundo. Gracias, Paola. Me queda perfecto, ahora que te lo doy. ¿Qué es esto? El reloj de Paola, pero ¿qué es esto? ¿Qué más es? ¿Qué más es? Una herramienta que sirve para indicar. Maravilloso. Esto es un reloj suizo. De acero, electromecánico, ¿ok? ¿De qué marca? Victorinos. Esto es un Victorino
suizo, electromecánico, sellado al vacío, sistema eléctrico, no es de cuarzo, los no fabrican relojes de cuarzo, lo hicieron un tiempito y decidieron que no, porque ellos logran hacer relojes mecánicos que son igual de precisos que los relojes de cuarzo, que es una hazaña tecnológica impresionante. Y fabrican esto. Ahora bien, es de acero, ¿verdad? Es suizo, es de altísima precisión. ¿Qué es un Rolex? Un reloj suizo de acero electromecánico de altísima precisión. Y eso es todo. Pero nadie lo compra para la fabricadora. No, en eso ya nadie. Fuera de las generaciones nuestras, excluyendo a Alejandra que había reloj, fuera de las generaciones nuestras, ya las personas no usan los relojes para ver la hora. Las personas hoy en día ven la hora. Por ejemplo, yo que soy viejo, estoy acostumbrado hasta que rápidamente celular para ver la hora. Las personas hoy en día ven la hora como lo veían las personas antes de que existieran los relojes de pulsera. Como lo que yo uso a veces, que yo uso este reloj de bolsillo, bueno, así ven la hora las personas, los jóvenes hoy en día. Pero el asunto es, por eso es que la mayoría de los relojes que se usan son de adorno. O sea, físicamente no sirven para ver la hora. Tú tratas de ver la hora en ellos y no logras calcular la hora. Pues son adornos. En cambio, las personas que tenemos determinados francos de edad, tendríamos que usar relojes como este, donde te sirve para ver la hora, como el de favor, que sirve para ver la hora, el de este sirve para ver la hora. Bien. Sí, porque era la forma en que aprendimos a ver la hora. Esta es una costumbre institucionalizada en nuestras generaciones. Que en este rango creo que son dos. O sea, en el rango de nosotros, 1, 2, 3, 4, creo que son 2 generaciones. Podrían ser 3. No recordarme exactamente de la edad de cada uno de ustedes, pero en principio son 2 generaciones. Posiblemente 3. Bueno, puede ser. En todo caso, el punto importante, sí, Paolo mencionaba recientemente que le había usado regla de cálculo. Y todo el mundo dijo, ¿la qué? La regla de cálculo es un aparato realmente extraordinario. Todas las cosas que se pueden hacer con un miserable yo creo que se pueden hacer. Pero con esta regla de cálculo fueron a la luna. Es cierto. Con eso y con scotch. Y con un reloj mega. Ajá, muy cierto. Pero volvamos al Rolex. ¿Qué es un Rolex? ¿Qué es un Rolex? Un Rolex es un reloj suizo, electromecánico, de acero. ¿Por qué el Rolex vale 20 veces más que el reloj de Paolo? Y el reloj de Paolo vale probablemente 1,5 o 2 veces que el que yo les iba a mostrar, que también es suizo y de alta precisión. Pero se me olvidó mostrar él. Un Swatch. Los componentes. Efectivamente, un Swatch. Vale más o menos la mitad que el tuyo, más o menos aproximadamente. Pero, ¿qué hace la diferencia? La diferencia es la valoración subjetiva. Y la exclusividad, Pero es que la exclusividad es precisamente la valoración subjetiva. ¿Qué determina el valor de algo? Su utilidad y escasez. La utilidad de los tres es idéntica. Si somos suficientemente viejos, sirve para ver la hora. Si no somos suficientemente viejos, sirve como, es básicamente un adorno, o sea, es un accesorio. Exacto. ¿De acuerdo? Un accesorio sirve para mantener que está. O es una combinación de todas las dos cosas. Tiene una relación utilitaria directa, ver la hora y además te da estar. Depende de cada persona. Pero esta es la utilidad. ¿Y qué nos da el valor? La escasez. Entonces, si los tres relojes sirven para lo mismo, accesorio, estatus de la hora. Porque, oiga, ¿y de qué sirve el estatus el suyo si es el más barato? En Venezuela sirve de estatus. En Venezuela sirve de estatus. Así que si todos tienen la misma utilidad, e inclusive están hechos del mismo material, tienen diseños bastante similares, cumplen más o menos la misma función. ¿Ves por qué tienen tan enormes diferencias de precio? Porque hay muy poquitos Rolex y hay menor cantidad de Victorinos que de Swatch. Swatch produce mucho más de Rolex que Victorino, y Rolex, Victorino produce muchísimo más de Swatch que de Rolex. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que te determina el valor es la cantidad. Si yo fabrico bien, pero logro separar una partecita del bien que yo produce, se llama segmentación de mercado.
Por ejemplo, yo no vendo café con leche, sino mocachino. ¿Sabes quiénes son unos genios de segmentación del mercado? Starbucks. Multiplicaron el mercado, se buscaron venderles cafés específicos a la gente. Este café tiene un sellito que dice que se le pagó el precio justo al cultivador de café, no lo explotamos. Y la gente paga más por eso. Sí, porque le pagaron más. Y no es mentira, dicho sea de paso, no es mentira. El problema está en que el mercado es tan pequeño que este café cuesta carísimo. Y como lo pagan, lo pagan. Es decir, la valoración. ¿Por qué mencioné esto? Porque así como el caso del señor Gates. El señor podría pagar más, pero el problema es que no le pueden segmentar el mercado de forma que nadie más pueda comprar un pan y entregárselo. Porque el pan que él va a comprar no es el pan súper especial, marca pan para millonarios, que solamente compran los millonarios, que por supuesto no compraría Bill Gates, sino las estrellas de rap. Pero alguien podría comprar. Entonces, este es el asunto. La valoración subjetiva que tenemos del dinero también influye sobre los precios. Por ejemplo, ¿por qué decimos en un lugar donde la gente tiene mucho dinero, las cosas suben de precio? Oiga, pero ¿por qué suben de precio? Cruces de parejas marginales, la teoría del mercado me dice. O sea, no hay menor oferta. Y los ricos no compran más cosas. Compran otras cosas, pero no más cosas. O sea, los ricos no comen más que los pobres. Bueno, probablemente, si estamos hablando de grados de pobreza extrema, estilo Venezuela, sí. Pero en promedio, en una sociedad promedio más o menos normal, la cantidad de calorías es más o menos la misma. Puede variar el tipo de comida, pero dicho de otra forma, el señor Gates, por el hecho de ser millonario, no compra 100 veces más pan que uno de nosotros. Es más que compra menos. Entonces, así las cosas, no pareciera que hubiera un determinante que produzca el alza de precios en esas condiciones, y empíricamente sabemos que tiende a ocurrir, ¿cierto? No solamente es por segmentación, como yo acabo de explicar, es uno de los fenómenos que produce. La principal razón es la que menciona Von Baber, el valor subjetivo que los compradores dan al medio de intercambio. La mayoría de los compradores en ese lugar valoran muy poco el medio de intercambio, y eso influye sobre la formación del precio. Entonces los que valoran más el medio de intercambio tienen que huir de ahí. O sea, claro, al principio, tú vives en un lugar y el lugar se llenó de gente que tiene muchísimo dinero. Subió el valor de tu propiedad, pero inmediatamente la quieres vender. Ya, o sea, se te hace costoso vivir ahí, porque le dan poco valor al medio de intercambio, generan gastos. Bueno, todo eso son cosas que pueden tender a ocurrir. Formulémoslo más científicamente. A igualdad de circunstancias, conforme mayor sea el número de demandas sobre un bien, mayor tenderá a ser su precio. A igualdad de circunstancias, se hace disparo. 2. La valoración subjetiva bien por los compradores. Ceteris paribus, conforme mayor sea el valor que los compradores hagan bien, mayor tenderá a ser su precio. Valor subjetivo del dinero. A igualdad de circunstancias, conforme mayor sea la valoración subjetiva del dinero, menor tenderá a ser su precio, el del dinero. Y por lo tanto, ¿el precio de qué tiende a subir? El de las cosas. Si baja el precio del dinero, sube el precio de qué? De los bienes, exactamente. Eso es por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, factores individuales determinantes del precio. El número de bienes a la venta es el mismo principio que el número de demandas que se dirige hacia un bien. La valoración subjetiva del bien por los vendedores, y eso lo vamos a mandar al diablo dentro de un momento. Y el valor subjetivo que los vendedores dan en medio de intercambio, eso sí siempre es importante. Entonces, si lo formulamos, decimos, a igualdad de circunstancias, conforme mayor sea el número de unidades a la venta, menor tenderá a ser su precio. Claro, tengo más cosas en venta, vendo menos. Por eso, por ejemplo, me gusta seccionar el mercado cada vez que puedo. O sea, no es así. Pero ustedes se imaginan, por ejemplo, que Rolex mañana decide de competir con Swatch y quiere fabricar relojes a gran escala. ¿De qué marca los va a hacer? ¿Marca Rolex? Ni de chiste, porque destruiría el valor del Rolex. Por eso tiene la Tudor y... Tienen que fabricar de otras marcas. Y sin embargo, no compiten con Swatch, compiten con concorrentes. Swatch está solita. Bien. Y a otro mercado, Swatch. No, por supuesto, pero está todo. Fíjate curioso que aquí no, pero está totalmente sola en el mercado. Entonces, ese es el principio de segmentación. Pero, a igualdad de circunstancias, conforme mayor sea el valor
que los vendedores hagan bien, mayor tendrá a ser su precio. En una sociedad con división del trabajo, esta valoración tiende a cero. La valoración que los vendedores hagan bien tiende a cero. Esto sí tiende a infinito, tiende a cero. ¿Por qué? Porque en una sociedad compleja tenemos especialización del trabajo, ¿cierto? La especialización del trabajo lleva a incrementos de producción y nuevos métodos de producción. Y los nuevos métodos de producción llevan a Henry Ford. ¿Cómo valoró Henry Ford su primer automóvil? Pues como cualquier persona. Era su primer automóvil. Es más, no voy a ir a su primer automóvil, a su primer modelo T. Su primer automóvil no fue un modelo T. El primer modelo T no fue montado en una línea de montaje. Fue montado con el método antiguo, donde la gente caminaba y llevaba las cosas al sitio y todo eso. ¿Cómo valoró el señor Ford el primer modelo T? Bueno, el señor Ford hizo varias cosas. Ya existía un mercado de automóviles. De hecho, antes había fabricado otros automóviles. ¿Qué dijo Ford? Yo voy a fabricar un auto más barato. O sea, yo voy a competir por precio. Entonces, mi auto más barato tiene que ser mecánicamente superior al resto de los autos porque no va a ser más lujoso. Ni más grande, ni más bonito, y probablemente tampoco más rápido. O sea, resultó sí será más rápido, pero eso fue un resultado afortunado de la ingeniería que trataba de hacerlo más eficiente. ¿Okay? Pero a nosotros nos suena absurdo pensar que un modelo tener un automóvil más rápido cuando se fabricó por primera vez, pero lo era. Excepto los que estaban diseñados, por ejemplo, bueno, no estoy usando había 2 o 3 modelos que eran los carros de carreras de su época, y eran rapidísimos, pero estaban más que las limusinas. En el modelo T, carro estándar. ¿Cómo lo valoró? Bueno, muy fácil. Él dijo, ¿cuánto estarían las personas dispuestas a pagar, pienso yo empresario especulo, por un auto con estas características? Más que o sea, más que una carreta de caballos, más que 2 caballos en una carreta, menos que una limusina de superlujo de la que ya está establecida en el mercado, o sea, y estimó cuál era el precio. Vio cuál era el costo de los medios de producción empleados, lo que necesitaba utilizar, su ingeniería, sus recursos, sus artesanos, su material, y determinó que si efectivamente las personas pagaban lo que él había estimado, iba a obtener ganancias. Iba a invertir las ganancias en fabricar más carros. Y fabricando más carros, iba a poder reducir el costo de producción de cada uno de los carros. ¿Cómo estimó el costo de su primer carro? En el punto donde obtenía ganancias. O sea, él decidió que con sus costos de producción, la gente estaba dispuesta a pagar ese precio y tuvo razón. El primer modelo T se vendió. Un momentito. Tu pregunta es otra, tu pregunta, y me permites yo reformular a ver si es cierto, Tu pregunta era, la primera persona que fabricó un automóvil, donde no existía ningún otro automóvil, ¿cómo le puso precio? Muy fácil, exactamente igual que el señor Ford al modelo T. El modelo T era una cosa totalmente nueva, aunque ya había automóvil. Pero cuando la primera persona fabricó el primer automóvil, y decidió venderlo y ponerle precio, calculó algo muy sencillo. ¿Cuánto cuestan los medios de transporte equivalentes? Lo llamó coche sin caballos. ¿Ven? No dijo vendo un automóvil, vendo un carro. Dijo vendo un coche sin caballos. Un coche sin caballos era una novedad y lo vendió como un producto de lujo más caro que un coche con caballos. ¿Por qué? Porque le costó más producirlo, no sabemos en realidad. Si hiciéramos la investigación histórica lo sabríamos. Pero lo que sí sabemos es que él primero determinó el precio. Primero dijo, estoy seguro que las personas, va a haber alguien dispuesto a pagar por un coche sin caballos 3 veces lo que vale un coche. Y a mí me cuesta fabricarlo 2 veces. Es buen negocio, lo voy a hacer. Y como no se equivocó, entonces se desarrolló la industria del automóvil. ¿Qué habría pasado si se hubiera equivocado? Pues nada, ni siquiera lo sabríamos. No nos habríamos enterado. Si alguien hubiera fabricado el automóvil antes, digamos que la tecnología estaba disponible, pero lo fabricaron antes de tiempo, nadie iba a pagar por eso, entonces este negocio no hubiera llegado a nada. En la antigüedad tiende a ocurrir. En la antigüedad existe tecnología, cada vez los arqueólogos y los historiadores avanzan más y descubren en la antigüedad tecnología que nos asombra.
Pero ¿por qué no se desarrolló una era industrial en la antigüedad? Porque es que tenían desarrollos tecnológicos realmente impresionantes. Por ejemplo, habían desarrollado pistones y sistemas de vapor. ¿Por qué no hicieron una máquina de vapor? Bueno, sí la hicieron, pero era un juguete. Bueno, pero entonces no las desarrollaron a mayor escala para darle utilidad así. Tenían sistemas que unas puertas gigantescas de bronce, en Grecia, en un templo, que pesaban no sé cuántas toneladas, se abrían y se cerraban solas. Salía el sonido del Dios. Era todo eso, una máquina de vapor que las hacía abrir y cerrar. Lo activaban ¿cómo se llaman? Los sacerdotes. Bueno, pero ¿para qué otra cosa sirvió una máquina de vapor en la antigüedad en un sistema esclavista? Como parte que otra cosa. ¿Por qué? Porque es que la mano de obra era muy barata y muy abundante. Entonces, no sustituimos capital por mano de obra cuando la mano de obra es tan barata y abundante. ¿Para qué sustituimos capital? Bueno, porque eso de poner 20 esclavos a la misma de la puerta, la gente lo va a ver. Entonces, que la puerta se abra sola sin nadie que la abra era impresionante y eso sí tenía una utilidad específica en su momento. Bien, así las cosas, quedamos en el valor subjetivo que los vendedores dan al medio de intercambio, al dinero. Establecimos las cosas así. Si primero vienen las valoraciones subjetivas, después de las valoraciones subjetivas viene el descubrimiento empresarial. Después del descubrimiento empresarial, se establece que... ¿Qué me dicen? No. Primero tenemos valor marginal, división del trabajo. La división del trabajo y el valor marginal me llevan a otra ley económica, por cierto, muy importante. Ley del rendimiento marginal decreciente, que influye dramáticamente sobre la oferta. O sea, la demanda la determina el valor marginal, la oferta la determina el rendimiento marginal de los factores. ¿De acuerdo? Perfecto. Por eso es que en especialización, venía yo diciendo, no se me olvidó lo que venía diciendo, en especialización, en un mercado complejo, tiende a cero el valor marginal de la oferta para quien ofrece. Porque el número de unidades producidas mediante la especialización es tan bajo, cuando se logra llegar al óptimo de la capacidad de producción de todos los recursos empleados, la cantidad es tan enorme que si hiciera una valoración subjetiva, podría ser, o sea, ¿cuánto? El día que fabricó 1 millón de modelos T, no el día que fabricó su primer modelo T, el día que llegó al modelo T número 1 millón, ¿cuánto valía un modelo T subjetivamente? O sea, en margen, para Henry Ford, que era el dueño de todos los que estaban en venta. Prácticamente cero, o sea, tendía a cero. Entonces, ¿quién establecía en el cruce de las parejas marginales, quién establecía el valor del modelo T? Uno y uno solo, el último comprador marginal. Porque para el vendedor tendía a cero. ¿Por qué tendía a cero? Y esto es bien importante. Ustedes me lo dicen, pero no lo iba a vender a pérdida. ¿Están seguros? O sea, cuando tenemos un nivel muy alto de producción, ¿podemos vender a pérdida? Sí, sí podemos. Es decir, veamos, este es el problema de margen. Desde el punto de vista del productor, ¿ustedes qué es lo que están tratando de hacer? Ustedes están tratando de producir el número de unidades que, teniendo un valor en el mercado superior a los costos de los medios de producción empleados, les dé el óptimo de ganancia en la curva de rendimiento marginal decreciente de cada uno de los factores, no del proceso productivo general, de cada uno de los factores. ¿Eso se puede calcular? Sí, después de. O sea, después de que ocurrió, y ya teniendo todos los datos, podemos ponernos esta cuenta. Pero el asunto es que no se calcula después de, se calcula antes de. Cuando todos los datos serían puramente especulativos. Entonces, ahí es donde está el problema. Porque si no, la gerencia sería una maravilla. O sea, todo el mundo dice, ¿cuántos carros tenemos que fabricar? 2.327.324. Y ahí la ganancia está en el óptimo. Fabricar 2.327.324 carros. Entonces, ajustamos todo el proceso de producción para que el óptimo nos dé a ese número de carros, de cada uno de los recursos empleados. Se puede lograr. ¿Cuál es el problema? El problema número uno. No teníamos la información para calcular eso. A lo mejor eran 3 millones o a lo mejor eran 600.000. Simplemente no sabe, o sea,
lo que calculamos que era el óptimo dependía de una enorme cantidad de factores que están constantemente cambiando. ¿De acuerdo? Desde los costos, pero sobre todo la demanda está constantemente cambiando, por el otro lado. La competencia está constantemente cambiándonos todo el juego. Entonces, eso no es cierto. Y por el otro lado, pasa algo todavía más divertido. Y es que el punto importante aquí es el siguiente. Tenemos todas estas condiciones en el mercado. ¿Qué elemento estamos siempre suponiendo? Cuando yo hablo, como economista, de mercado, de precios y de intercambio, estoy suponiendo una cosa que vimos en clases anteriores. Si yo no le pongo apellido a ninguna de estas cosas, ¿qué estoy suponiendo? Que tenemos un mercado de precios libres. ¿Correcto? ¿De acuerdo? Es decir, que cada quien planifica sobre sus propios fines y sus propios medios. No que alguien les impone condiciones de planificación o alguien planifica por los demás, a la fuerza. Si eso ocurriese, entonces tendría un mercado interferido, y las transacciones no serían voluntarias. Entonces ya dije, bueno, entonces ya no son precios fijados, ya no es mercado interferido, ya no son intercambios, sino intercambios forzosos o intercambios limitados o intercambios condicionales, ya todo tiene apellido. ¿Me explico? Si las cosas no tienen apellido, entonces estoy hablando de condiciones de mercado libre. ¿De acuerdo? Perfecto. Condiciones de mercado libre, por cierto, algo que no vamos a entrar en este semestre, presupone toda una serie de, todo un marco institucional, al cual si entramos en introducción, como hablamos de cómo se desarrollan las instituciones de forma evolutiva, el dinero es una institución, por ejemplo. Bien, ¿qué ocurre aquí? Valoraciones subjetivas, valor marginal, rendimiento creciente, precio de los bienes de consumo. Los empresarios estiman los precios de mañana y demandan los factores de producción hoy. Y ese es el elemento clave. Eso es lo que destruye la planificación impuesta. El empresario planifica con su mejor saber y entender. Puede ser muy científico los métodos que use, pero al final las decisiones siguen siendo especulativas. Él especula que las personas van a pagar hasta tanto por ese bien, y él especula que la estructura de costos se va a mantener dentro de estos rangos. Los precios de los medios de producción de hoy los conoce, pero en realidad durante todo el proceso productivo, que no ocurre todo el mismo día tampoco, pero conoce con precisión, pero están más cercanos al momento de salir a la venta. Entonces tiene un rango muy amplio de especulación. Dentro de ese rango muy amplio de especulación es que se dan las condiciones que le dicen hubo ganancia, hubo pérdida. ¿Qué significa eso? Que dentro de ese rango muy alto de especulación planifica con gran precisión el óptimo de su producción. ¿De acuerdo? Pero dentro de su rango individual de planificación. ¿Qué pasa ahí? Si aparte de todos los elementos que ya hemos mencionado antes, se centraliza la planificación, ¿cuál es el problema? Desaparece la información que permite planificar los precios del mercado. ¿De acuerdo? Sin precios del mercado no hay forma de planificar. Ahora, ya con precios de mercado sí se puede planificar, pero no centralmente, de forma descentralizada. Cada quien puede planificar guiándose por la información que dan los precios del mercado. Pero los precios del mercado son información histórica. Lo que va a pasar después yo lo tengo que proyectar o especular. ¿Correcto? Y ahí está el margen de error. Entonces, ¿qué hace un empresario? Con la información presente e histórica, toma la decisión de empleo estos medios de producción en este óptimo de producción aproximado, aunque la matemática lo calcula precioso, pero en realidad es un aproximado, porque las condiciones cambian. Voy a vender dentro de este rango de precios con esta cantidad producida y voy a obtener estas ganancias. Si todo sale como yo dije, lo cual jamás ocurre, obtengo esta ganancia. Si todo sale dentro del rango en que todavía tengo ganancias, bueno, tuve buenas ganancias, bajas ganancias, o hasta gané más de lo que esperaba. Si gané más de lo que esperaba, ¿cuál fue mi error? Produje menos, había más demanda de la que yo estimaba. O había menos demanda de la que yo estimaba. O sea, no alcancé el óptimo de producción. Desperdicié recursos de una de dos formas. O produje demasiado, esos recursos se hubieran empleado mejor en producir otra cosa, más eficientemente para la demanda de la gente, o produje muy poco, otros recursos que suceden en otra cosa menos útil, se hubieran utilizado en y la gente estaría más feliz, compraría a un precio más bajo y yo ganaría más dinero. O sea, yo vendería más barato y ganaría más dinero. ¿Cuándo se hizo el Report millonario? Cuando vendían los modelos T como una casi limusina,
la limusina de los ricos no tan ricos, la limusina de la clase media alta casi rica, o cuando se los vendía a los mismos obreros que los fabricaban, que por cierto era su ideal. O sea, el ideal modelo de Henry Ford fue: el automóvil tiene que llegar a un punto en que se pueda vender a un precio en que lo puedan comprar los obreros que lo fabrican. Ese fue su objetivo. Parece casi socialista, ¿no?, dicho de esa forma, pero no, en realidad es lo más capitalista que puede existir, esa masificación del mercado llevada a su última expresión, porque esas limusinas preciosas y maravillosas las fabricaban unos artesanos que ganaban buen dinero, eran gente de clase media, artesanos muy especializados, y Henry Ford terminó fabricando esos automóviles como obreros sin ningún tipo de especialización. La especializada era la máquina. El obrero era, no sé si alguien que no sea Alejandra ha visto, estoy seguro que Alejandra sí, pero ha visto la película de Chaplin, Tiempos Modernos. Ella sí la ha visto. Sí la viste. Por supuesto, no, sí la viste. Pero, ¿quién ha visto Tiempos Modernos? Recuerdan al pobre Chaplin con la máquina y Chaplin no metió dentro de la máquina. Bueno, la línea del tablaje. De acuerdo, eso lo que significa es que la película está mal planteada, aunque plantea un problema que se ocurría, y es que esa es una fábrica mal diseñada. No es que no quedaba agotado el trabajador. La fábrica está mal diseñada porque una persona no especializada podía usar mal la máquina y estaban mal calculados los tiempos. No todo el mundo. En realidad, las máquinas de Ford estaban hechas para que cualquier idiota, con 10 minutos de entrenamiento, podía fabricar una rueda. Ese es el principio básico. La especializada es la máquina, casi que la que piensa, no la máquina, el que pensó fue el ingeniero. Diseñó la máquina y el que mueve la máquina lo único que tiene que hacer es mover la palanca. Entonces la cuestión es: ¿qué tan rápido puedes mover la palanca sin cargar el brazo? De eso se ocupa de calcularlo el señor técnico. Bueno, así las cosas, Frederick Winslow Taylor. Así las cosas, llegamos a óptimos de producción. ¿Qué pasa si nos equivocamos y fabricamos de más? ¿Qué hacemos? Los quemamos, los incendiamos, nos los comemos. Podemos venderlos por debajo. Bueno, lo que pasó con la Primera Guerra Mundial y Ford. Por ejemplo, por cierto, ustedes saben que fue uno de los más grandes clientes institucionales de Ford, la Unión Soviética. Le vendió una fábrica completa, además con un grupo no le vendió los asesores, ¿no? Los asesores se les con un grupo de asesores, y le mandó obreros norteamericanos que iban a trabajar allá. Fue muy divertido porque se ocupó de seleccionar muy bien a todos los que eran izquierdistas y agitadores. Todos iban a estar muy felices de ir a vivir a la Unión Soviética, y se deshizo de ellos. Él sabía de antemano que iban a tardar 30 años en regresar, y es que regresaban vivos. O sea, él tenía una idea bastante clara de lo que pasaba en la Unión Soviética, y los tipos tenían una idea bastante fantasiosa. La mayoría no regresaron vivos, hubo algunos que sí. Es muy divertido porque cuando Khrushchev visitó los Estados Unidos, le presentaron a un importante líder sindical que había trabajado en la Unión Soviética de joven, y le cayó muy mal que se lo presentaran. Sí, porque había estado en el Gulag, le había sobrevivido, o sea, no es que sabía muy bien lo que era la Unión Soviética, no le gustó para nada. De hecho, el comentario que hizo Khrushchev al presidente Nixon fue muy divertido. Le dijo: en la Unión Soviética sabemos muy bien qué hacer con este tipo de agitadores. Bien, así las cosas, entonces tenemos que, como desde el punto de vista subjetivo para el productor el valor tiende a cero, su esfuerzo en realidad consiste en usar al óptimo los recursos productivos, dentro de que él ya previó que esos recursos productivos producen algo con un valor de mercado mayor que ellos mismos. El capital produce, ¿de acuerdo? Si el capital produce algo que menor valor que él mismo, el capital ahí es improductivo, está mal empleado, mal invertido. Subjetivamente tiende a cero. ¿Quién determina el precio entonces? El último comprador, el que llega y dice: me compro un carro, no me compro un modelo T, no me compro un modelo T, me quedo con el burro, no me quedo con el burro, no sé si el carro, mi esposa dice que el carro, yo no quería el carro, no sé si el carro, bueno, está bien, voy a comprar el condenado carro, está de moda, y un viaje sí. Este que lo compra prácticamente, que le da asco, este es el que determina el precio. De nuevo, si hubiera sido un intercambio aislado, ¿quién habría sido el más sabio negociador? Ese. Entonces,
Los más hábiles negociadores son los que determinan el precio. Pero ¿por qué la sociedad de consumo, la sociedad a gran escala, produce productos tan baratos para todos? Porque por el lado del oferente, el valor subjetivo tiende a cero. Y por el lado del demandante, el cruce de las parejas marginales las produce el menos interesado en vender. Por lo tanto, todos los precios tienden a bajar. ¿Está claro? Estamos claros en eso. ¿Qué es lo único que lo limitaría esto? La estructura de costos. Entonces los costes determinan el precio. No. ¿Quién va primero? ¿El burro o la carreta? El burro va por delante de la carreta, ¿verdad? No, la carreta va por delante del burro. Porque, sobre todo, si fuera caballo no sería problema, pero ¿por qué no podemos poner la carreta por delante del burro? Porque el burro no va a caminar si tiene un burro enfrente. Podrás darle palo y no va a caminar, porque yo no soy idiota, yo no voy a caminar hacia el burro. Yo no voy a caminar hacia una valla de madera. O sea, lo que el burro no entiende es que la valla de madera se va a mover. Pues no va a caminar. De hecho, los burros no son tan burros como creemos, son inteligentes, lo que pasa es que las circunstancias nos tienen le complican la vida. El burro no camina hacia un muro para darse un copetazo con el muro. Ahora explícale que el muro se va a mover, eso no lo camino malo. Otra cosa, por ejemplo, si ustedes cargan mucho a un burro o a un mulo de carga y pasan por debajo de un puente altísimo, el borrico se agacha. Entonces, ¿qué idiota? No, él es muy inteligente, lo cargaron mucho y no puede subir la cabeza. Entonces no puede calcular la altura, pero el ve la sombra, sabe que está pasando por debajo de algo y sabe que tiene una carga altísima arriba y que si se tropieza se va a caer y que se fractura la... Pues se agacha. Él dice, bueno, no sé qué altura está, pero yo por si acaso. Es decir, él se pone el cinturón de seguridad, el burro no es el burro. Bien, así las cosas, lo interesante es que el burro va por delante de la carreta. No, los costos jamás producen precios. ¿Por qué los costos jamás producen precios? Porque los costes de lo que estamos hablando en este momento son de hoy. ¿Y los precios dónde están? En el futuro. Entonces, ¿cuándo yo voy a vender? En el futuro. ¿Y cuándo voy a invertir? Hoy. Que yo soy apostador. O sea, yo juego a la ruleta. O sea, tiro dinero a ver si gano o pierdo. No, ¿verdad? O sea, yo especulo con la información de mi propia planificación en base a una serie de informaciones directas e indirectas que tengo, cuánto las personas están dispuestos a pagar y después decido si invierto o no. O sea, nosotros no decimos, me voy a poner a fabricar tortas, típico de la Venezuela de hoy en día, me voy a poner a fabricar tortillas, perfecto. Y entonces me cuesta tanto hacer la torta y por lo tanto la tengo que vender en tanto. La gente que calcula así, que hay gente que calcula así siempre pierde dinero. Si gana dinero por accidente, eso puede tirar dinero a la ruleta. ¿Cómo calcula la gente que sabe hacer negocio? Entonces, vamos a ver a cuánto se vende la torta. ¿Ah? Con ojos de historiador, exactamente. Ve el futuro con ojos de historiador. Entonces, planifica correctamente. Planifica desde el fin. Primero dice, ¿a cuánto se venden las tortas en el mercado? Después no hay pruebas. Es que tales son mejores pero que las mías. Tienen el mismo gusto, la misma calidad. Y calcula qué puede fabricar él y cuánto cuesta. Y ahí decide si es negocio o no. ¿Me explico? Perfecto. ¿Qué pasa cuando fabricamos, nos equivocamos y fabricamos en exceso? Liquidamos inventario. Liquidamos inventario para no fabricar en exceso y recuperar el valor del inventario con eficiencia. ¿Qué pasa cuando fabricamos de menos? Invertimos más en medios de producción para aumentar la capacidad de producción. ¿Por qué son tan desastrosos los ciclos económicos de los que vamos a hablar? Bueno, en realidad van a hablar con otro profesor el próximo semestre. Aquí lo vamos a dar una leve introducción antes de terminar. Precisamente porque dificultan enormemente esta capacidad de los empresarios. O sea, un ciclo económico, nosotros habíamos planificado que las personas iban a demandar automóviles dentro de este rango de precios y cierto tamaño del mercado de demanda. Y estábamos en pleno auge, vino la recesión, se desplomó el mercado, y entonces las personas ya no demandan y nuestro óptimo de producción ahora se volvió un exceso enorme de producción y tenemos que liquidar o ver qué hacemos con eso, y además el valor de nuestro capital se acaba de desmoronar y nuestra deuda sigue igual. Fabuloso escenario. Bien, entonces por ejemplo, tú no solamente estás buscando la óptima producción e invirtiendo más en capital, sino que tienes que estar pendiente si viene o no viene una recesión. O sea, si las condiciones se te pueden voltear. Eso es lo que llevó a la quiebra General Motors. Pero no a Ford. Por ejemplo, ni a Toyota. Entonces, ¿qué pasó?
General Motors estaba demasiado expandida y demasiado endeudada. Nosotros no. Nosotros teníamos más capacidad de aguantar el momento de la recesión. Así las cosas, lo que llaman ley de costes es fácil. Si los costes determinaran los precios, todas las inversiones serían rentables. Todos seríamos millonarios. Nos compramos algo y lo vendemos. Algo así como el mercado negro fue socialista. Si usted logra comprar algo, inmediatamente lo vende a un precio mayor. Claro, eso no es cierto. Porque el precio al que compraste no era un precio. Era un precio artificialmente fijado por debajo del precio del mercado. Y tú vendiste mediante arbitraje por encima del precio del mercado. Entonces, entre esta operación que se realizó por debajo sumamente ineficiente y esta operación que se realizó por encima sumamente ineficiente, en algún punto entre estas dos operaciones está el precio del mercado al que no se hubiera vendido y revendido una cosa, sino vendido 10. ¿Me explico? Eso ya que sabemos cómo se forma el precio, ahora podemos entenderlo mejor. No es que el precio del mercado esté en un mes, no. Es que se han desperdiciado recursos aquí, vendiendo por debajo del precio del mercado, y se produjo escasez, y se han desperdiciado recursos aquí, haciendo el arbitraje eficiente para el arbitrador, razonablemente eficiente para el que tiene la plata y necesita el recurso, pero ineficiente para toda la sociedad. La centralización de la planificación destruye la capacidad de planificación descentralizada. De otra forma, como demonios hacemos cálculos donde no hay precios, donde los precios son fijados arbitrariamente. No, mediante costos, es que los costos son precios. Los costos son los precios de los factores de producción. Que de alguna parte tienen que haber salido. Bien, salieron del mismo sitio que el resto de los precios, del cruce de las parejas marginales. Pero, profesor, ¿y el cruce de las parejas marginales, esta relación subjetiva, no tiene algo que ver con la formación del valor? Sí, por supuesto, valor y precio están siempre relacionados. ¿Y cómo se determina el valor? Utilidad y escasez, siempre, es una cosa. Y es subjetivo, sí, por supuesto, es subjetivo, el valor es subjetivo. ¿Por qué Fidel y yo compramos la misma cosa? Y yo dije, bueno, está bien, y él dijo, wow, qué maravilla. Porque él tenía una valoración subjetiva mucho más alta que la mía, de ese bien en particular, como se lo ve. Entonces yo dije, bueno, lo compré ahí. Y él dijo, concha, estaba muy barato. Pudo haber sido porque teníamos valoraciones subjetivas diferentes, ¿verdad? Ahora, yo fui a comprar algo y qué bueno, no. Yo fui a comprar algo y dije, le vale, qué barbaridad, tú puedes ser, bueno, lo compré y tal, y Fidel dijo, no, estaba muy bien, ¿qué pasó? Teníamos diferentes relaciones subjetivas, pudo haber pasado otra cosa, porque Fidel tenía más dinero que yo. Otro elemento determinante del precio. Él le daba menor valor a las unidades que usó para pagar. Entonces, eso cambió su valoración subjetiva y siente que está ganando. Perfecto, así las cosas. Ejemplo típico de eso es cuando las personas cobran 15 y último. Yo ahora lo hago en el instituto como profesor, pues eso es un chiste. En realidad trabajo como columnista, y eso lo cobro mensualmente, y como consultor, y eso lo cobro, o sea, para Dios cuándo, y cosas así. Pero las personas que sí tienen su principal ingreso, se lo pagan el 15 del último por bono semanal, se les produce un fenómeno sumamente divertido. Y es que, por ejemplo, el día que cobran, el 15, se van a comer a un restaurante de lujo. En la Venezuela hoy en día, un McDonald's. Las personas que cobran semanal se van a comer a un restaurante de lujo. El día de hoy, el perro calentero de la esquina, en la Venezuela de hoy está empobrecida como está los socialistas. Pero, eso es ese día. Y el resto de los días hasta que vuelvan a cobrar, que comen espagueti, es una imitación de queso, precisamente. Es como mantequilla y margarina. Entonces, espagueti con imitación de queso. Eso es. Bueno, espagueti. Con imitación de, bueno, en realidad, los primeros días espagueti con sardinas e imitación de queso. Después, espagueti con imitación de queso. Y los últimos días, espagueti. ¿Con qué? Bueno, con espagueti. Una persona se conoce un truco que es que se compran, lo aplastan y se lo echan como si fuera queso rallado. ¿Sí? No, ya va. Esas cosas que los contábamos como cosas raras hoy en día son muy comunes. Así las cosas, la ley de costos es falsa. Los costos no determinan los precios, dependen de las valoraciones de las personas.
Los empresarios invierten hoy para producir bienes que creen que serán valorados mañana, por lo que creen que serán valorados mañana. En esta subasta pública, el ámbito mundial es el mercado. Por supuesto, mientras más grande es el mercado, el ámbito mundial, ¿qué tiende a pasar? Dos cosas. Recuerden que yo tengo una pésima costumbre, y se los advierto porque a veces lo confundo por mi mal uso del lenguaje, y es que yo suelo utilizar el término margen en dos sentidos. En el sentido estricto, que estamos hablando de economía, y en el sentido de ser sinónimo de intervalo. ¿Cierto? Margen puede ser sinónimo de intervalo. Yo tengo para un economista la pésima costumbre de utilizar el término margen como sinónimo de intervalo. Recuerden eso porque la semana pasada a veces me veían raro cuando utilizaba la palabra margen como margen y como sinónimo de intervalo al mismo tiempo a lo largo de toda la clase. Es una advertencia que se me había olvidado hacerle. Estoy tratando de quitarme esa mala costumbre como tener una muletilla, es el equivalente a una muletilla, pero bueno. Entonces, yo tiendo a decir margen en el sentido estricto y a veces margen en el sentido de intervalo. En este caso estuve a punto de decir margen en el sentido de intervalo, fue bueno porque me acordé de hacer la advertencia. Bien, ¿qué ocurre? Que el margen, es decir, en este caso el intervalo, se reduce cada vez más. Pero nunca desaparece, siempre es un intervalo. Y los precios tienden a bajar hacia la máxima eficiencia del uso de las capacidades productivas. Pero además, ¿qué pasa cuando un empresario se equivoca en ubicar la máxima eficiencia de las capacidades productivas? Si produce de más, vas a poder dar unos precios en ese sector, significa que fueron más altos de lo que hubieran podido ser en otro sector más eficiente, pero de todas formas, el empresario va o a mejorar su eficiencia o a salir del mercado siendo desplazado por otros más eficientes, ¿cierto? Entonces siempre tendemos al máximo de eficiencia en condiciones de mercado. ¿Qué pasa cuando se planifica más centralmente? Que no solamente es que no hay competencia, sino que al no poder determinar correctamente la eficiencia del mercado, siempre tendemos al máximo de ineficiencia posible. Mientras más espacio ocupa la planificación centralizada, más interfiere sobre la planificación descentralizada y sobre las herramientas que permiten llevarla a cabo. Los empresarios que aciertan consiguen satisfacer mejor las necesidades de las personas que obtienen beneficio. Lo cual me lleva a una cosa muy interesante. ¿Ustedes han conocido alguna vez un empresario cuyo fin fuera ganar dinero? Yo sí. Pero ese tipo no era un empresario. Era un político dedicado a los negocios. No, de verdad. Es que en realidad el fin de los empresarios no es ganar dinero, el fin de los empresarios es hacer cosas que para ellos tienen un elevado valor subjetivo. Por ejemplo, Henry Ford, de nuevo, quería fabricar carros a una escala masiva. Y además tenía incluso toda una serie de ideas totalmente locas acerca de lo que eso iba a producir en la sociedad. Algunas resultaron correctas, pasaron cosas que jamás habría podido prever ni él ni nadie. Y algunas de las cosas que él pensaba que iban a pasar no pasaron y lo hubieran encantado que ocurrieran. Sin embargo, el asunto es que él tenía una visión y un objetivo de fabricar carros a gran escala y muy baratos. Y eso era su ideal del mundo. Cada empresario, sobre todo los grandes empresarios, los que han hecho cambios a gran escala en el mundo, tenía una visión. ¿Cuál era la visión, por ejemplo, de Steve Jobs? Inicialmente, quería fabricar un computador para las personas comunes y corrientes. Oiga, las personas comunes y corrientes no quieren computadores, pero cuando lo vean, lo van a querer. Porque yo voy a fabricar un computador perfecto para las personas comunes y corrientes. Y además el tipo toda su vida fue muy perfeccionista. Por ejemplo, le interesaba mucho el diseño. A todos en su mercado no les interesaba nada del diseño. No hay ingeniero. Diseño nada que ver. Sin embargo, ha habido ingenieros a los que les interesa mucho el diseño. Duesenberg, que era un gran ingeniero, también era un gran diseñador. ¿Por qué? Porque es cuando la ingeniería alcanza el estadio del arte. Es decir, cuando establece una relación entre forma y función que lleva a la belleza. Es inevitable. Ahora, pero es que eso no es necesariamente lo más... No, eso siempre es lo más eficiente. Lo que pasa es que hay otro estadio anterior donde se alcanza la máxima eficiencia técnica, pero sin perfección estética. Eso es otra cosa. Los griegos lo sabían porque la palabra griega para arte es tecne. Exactamente. El punto interesante aquí es que, por ejemplo, a nosotros nos parece feo un modelo T. Pero si uno se detiene a verlo, sus proporciones son muy bonitas.
O sea, realmente nos parece feo porque nuestra visión del automóvil ha cambiado a lo largo del desarrollo del automóvil. Pero en un mundo de coches de caballos, donde los coches de caballos tenían cierta estética, ese carro era un diseño bonito. Había otros más bonitos porque tenían otras características de función, pero era un diseño bonito, no era un carro feo. Había carros bastante más feos y mucho más caros. O sea que todos los modelos eran de color negro. Y la razón es porque se carga más rápido. Él decía que la gente lo podía pedir en cualquier color que esté con negro. Siempre dando para eso. La razón de eso es que cuando estaban calculando el problema de la fabricación del automóvil, hacerlo cada vez más rápido para reducir el costo unitario, una de las preguntas que hizo Ford, perfeccionista, fue ¿cuánto tarda en secarse cada tipo de pintura? Y la pintura que se secaba más rápido era la negra. Esa diferencia de unos pocos minutos que parecía deleznable, si tú estabas tratando de reducir el coste en cada uno de los pasos, al sumarla a todos los carros producidos, agregaba toneladas de tiempo y permitía bajar muchísimo el coste individual. Lo cual en la realidad lo que significaba es, yo te vendo un carro negro, o sea, al yo fabricar únicamente carros negros, te lo vendo tan barato que a ti pintarlo de otro color te cuesta menos que si yo te lo vendiera en varios colores. O sea, ese era lo que trataba de decir Ford con el chistecito de lo pueden colocar en cualquier color siempre y cuando sea negro. Y la osadía, no había carretera, no había estaciones de servicio. Bueno, cuando empezó. Apenas estaban comenzando a aparecer, pero ya se todo lo que los colaterales. Cierto. Es que a veces el producto crea el mercado. De hecho es frecuente que un producto cree un mercado. Una vez que hemos calculado esto, tenemos bueno, tenemos claro entonces cómo se calcula el costo de producción, qué es pérdida y qué es beneficio, ¿verdad? Ahora deténganse a pensar una cosa muy interesante. ¿Qué produce el ingreso marginal decreciente? Déjame planteártelo de otra forma. ¿El coste marginal qué es? ¿Creciente o decreciente? El coste marginal es creciente, perfecto, y el ingreso marginal es decreciente, ¿cierto? ¿Qué produce la combinación de eso? Si el coste marginal es creciente, el coste de cada unidad adicional de un factor productivo aumenta conforme crece la demanda sobre él. Si el ingreso marginal es decreciente, el precio de cada unidad adicional de bien de consumo disminuye conforme aumenta su oferta. El cruce de las dos cosas es lo que produce realmente lo que llamamos óptimos dinámicos del mercado. Fíjense muy bien. Y el coste de cada unidad adicional de un factor productivo aumenta conforme crece la demanda sobre ese factor productivo. ¿Está bien? El precio de cada unidad adicional de un bien de consumo producido disminuye conforme aumenta su oferta. Es decir, mis costes de producción van subiendo. Estoy aquí, ¿verdad? Mis costes de producción van subiendo, mi precio de venta individual va bajando. ¿Estamos claros? Bueno, hay un punto en el cual lo que yo voy a ganar por cada unidad que va a estar por encima de estos costes de producción incrementados me da un óptimo que me permite tener mayores ganancias totales que si produzco menos. Este es el óptimo dinámico del mercado, la relación entre estos dos factores. Porque no es cierto, yo he visto funciones de costos en cálculo que, por ejemplo, tienen precio de venta fijo. Todos ustedes deben haber, bueno, todos ustedes deben haber, una función de costo con el precio de venta fijo. O sea, yo produzco más y más y más y el precio de venta individual sigue siendo el mismo. Yo he visto funciones de costo calculadas así. Es una necesidad. Bueno, si yo soy un productor pequeñito en el mercado, puedo usar esa función, pero en realidad, si yo soy Ford, ni de chiste. La Ford sabía que cada carro nuevo que introducía en el mercado estaba bajando el precio de venta de los carros y por lo tanto tenía que producir reducciones de costo para introducir un carro nuevo en el mercado. Por eso llegó un punto en el cual se tropezó con un problema, que es que sus fábricas estaban diseñadas para fabricar modelos T con un grado de eficiencia prácticamente perfecta, pero la gente ya no quería comprar modelos T, quería otros carros. Y la fábrica de Ford no servía para producir nada que no fuera un modelo T. Entonces descubrió que, oh diablos, no voy a vender modelos T durante 100 años. La tecnología y los gustos cambian. Tengo que fabricar otro modelo.
Bueno, fue mucho después. El siguiente modelo, que fue muy interesante porque nuevamente se volvió a colocar por encima de la competencia. El modelo que estaba atrasadísimo respecto a la competencia, le propusieron unos modelos muy curiosos, basados con una mejora del propio modelo, los descartó y diseñó todo desde cero para sacar un carro que compitiera. ¿De acuerdo? Y lo logró de nuevo. Pero el punto realmente significativo aquí es que el problema es dinámico, no puedo alcanzar una óptima eficiencia paretiana, porque las condiciones están constantemente cambiando. Es decir, mi fábrica perfecta para fabricar modelos T, cuando la gente ya no quiera modelos T, va a ser un gigantesco desperdicio de capital. Tengo que tener fábricas que sean capaces de fabricar carros diferentes. Estoy retrocediendo hacia el viejo problema que tenía obreros especializados en fabricar diferentes, no puedo retroceder tanto. Tengo que encontrar un punto en el cual yo pueda ir variando los modelos, pero todavía tengo que tener máquinas especializadas y obreros no especializados. Entonces, encontrar todas esas soluciones no solamente es tecnología, es descubrir empresarialmente nuevos medios para, entre comillas, los mismos fines, fabricar el mejor carro. ¿Cuál era la visión de Ford? La visión de Ford no la dice la desaparición del modelo, no solamente el modelo T, sino lo que pasó cuando ya no pudo venderlo más. La visión de Ford, de Henry Ford, era una serie de visiones bastante curiosas, ¿no?, del mundo. Pero su visión con respecto al automóvil es que él quería fabricar el mejor automóvil del mundo al costo más bajo individual. Es fabricar carros muy buenos y muy baratos. No solamente, es la visión de Ferdinand Porsche con el Volkswagen. No es la visión de Fiat, por ejemplo, con el 580. El 580 podía ser el mejor carro, pero no se podía fabricar esa cantidad, aunque era un carro muy bueno, ¿sí? Pero podía ser mejor. O sea, el 580, por ejemplo, fue intencionalmente un poquito primitivo en el momento que se fabricó. Un poquito, pero era un poquito primitivo en el momento que se fabricó. En cambio, el Volkswagen, cuando sale, es muy barato, pero además tiene una cantidad de avances tecnológicos. O sea, un carro barato introduce avances tecnológicos en el mercado. No es barato porque es anticuado. Esa es otra forma de hacer el nombre Volkswagen. La visión de Ford era como la de Volkswagen, o sea, el carro más barato tiene que ser el carro más avanzado. Y cuando desaparece el modelo T, que en su momento fue el carro más avanzado, el siguiente modelo que introduce, de nuevo, es una revolución. Introduce el motor de cabeza plana. Introduce una cantidad de cambios tecnológicos que no los tenían los carros de luz. Bueno, esa era su visión del mercado. Esa era su visión. Como logró hacerlo bien, como logró efectivamente producir muchos carros, ¿cuál es la medida de éxito de un empresario? La cantidad de dinero que gana. El objetivo no es ganar dinero, es hacer ciertas cosas en el mercado. Producir computadoras para la gente común. ¿Okay? Controlar, literalmente, controlar el mercado de programación. Ese es Bill Gates. Suena monopolista, pero es que Bill Gates lo que dijo fue, no importa quién fabrique las computadoras, lo importante es quién haga los programas. O sea, yo quiero ser el que haga los programas que usen todas las computadoras. O sea, no quiero fabricar computadoras ni ponerles mi programa, quiero fabricar programas que todo el mundo, todas las computadoras se vean obligados a usarlos porque sean los que use la gente. El sistema operativo. El sistema operativo fue el primer paso. Esa es una visión, no lo logró. Es el dominante del mercado. De acuerdo, y hay diferentes visiones. Pero el genio en ese sentido de Ortega, de Sara. Amancio Ortega hizo un descubrimiento empresarial extraordinario. Amancio Ortega, ¿qué descubrió? Amancio Ortega descubrió el concepto de la moda. Realmente el concepto de la moda. ¿Qué es lo que descubrió Amancio Ortega? Que lo que normalmente se hace por el lado de la oferta, se podía hacer por el lado de la demanda. Lo que normalmente se hace por el lado de la oferta, que es buscar el óptimo de los factores de producción, se podía hacer por el lado de la demanda. Es decir, vamos a colocar ropa nueva de la temporada, con un nuevo diseño para esta temporada, pero la vamos a fabricar en una relación precio-calidad que sirva para usarla esta temporada. Si después se desarma, no me importa. Porque va a ser tan barata que las personas van a poder comprar más ropa y cambiar de ropa cada temporada. Eso que, por cierto, lo anticipó un escritor de ciencia ficción en una novela que se llama Un Mundo Feliz. Fue lo que hizo Amancio Ortega. Y nos parece absolutamente genial porque produce mucha ropa y muy barata. Pero además,
como no es cierto que se desarrolla cuando se termina la temporada, aunque no es de mucha calidad, es imposible calcular los materiales de esta forma, ¿qué ocurre? Que ha creado algo que él jamás se le hubiera ocurrido, que es el mercado de reventa de ropa usada en perfecto estado, que existe en países muy pobres y que se han convertido en empresas gigantescas. En Centroamérica hay una que se llama Megapaca, porque empezaba con unas pacas, y ahora paca, la gente se metía ahí peleando, y hoy en día son unas tiendas, como cualquier tienda, con probadores, las cosas acomodaditas, todo muy bonito, Megapaca, toda ropa usada. Aquí no lo hace, aquí no, ya deberían estarnos vendiendo ropa usada, Megapaca. No, ya va, aquí no entra Megapaca por un problema de aranceles. El gobierno no está negado a la posibilidad de que entren las grandes ventas de ropa usada, porque me parece que eso es confesar que hemos caído finalmente en la miseria. Es una de las razones, pero bueno, eso es simbólico. Ahora, tan genial es el empresario que crea Megapaca, que convierte la paca donde la gente se tiraba unos encima de otros y se caía a golpe, o sacar la cosa en una tienda donde vende todavía más barato que los de las pacas a golpe, y con un excelente servicio, y amplía el mercado a gente pobre pero que le da pena ir a comprar donde la gente se cae a golpe con las pacas. Así las cosas, termino entonces estableciendo una cosa: definición de competencia según Israel Kirzner. La función empresarial siempre es competitiva. La competencia es un proceso dinámico en que los empresarios rivalizan por descubrir y aprovechar las oportunidades de ganancias que se producen en los desajustes temporales de las condiciones del mercado dadas por la inexistencia del conocimiento perfecto. Eso que llaman el mercado de competencia perfecta sería el mercado de no competencia. No voy a explicar hoy lo de la competencia perfecta, competencia monopolística, competencia y monopolio, pero eso es un modelo que es un pésimo uso del lenguaje. De hecho, es un uso intencionado, ideológico del lenguaje, no es mentira. Sobre todo por parte de la profesora Robinson. Hay otro que fue más ingenuo, pero en el caso de ella es muy intencionado. Es una economista brillante, pero también era socialista. Entonces, cuando decidió que llamar competencia perfecta a algo que no puede existir, que es imposible que exista, lo que estaba haciendo era estableciendo un margen de cuentas en todos los mercados de lo que ser imperfecto, algo por lo tanto hay que planificarlo profesional. Eso era muy intencionado. Bien, en realidad, los economistas matemáticos, en general los economistas que usan modelos matemáticos como guía central de su pensamiento, todos usamos modelos matemáticos, pero los que lo usan como guía central de su pensamiento, es decir, que no piensan primero a partir de los conceptos lógicos y después utilizan, si son útiles, modelos matemáticos, sino que primero piensan en términos matemáticos y después ven cómo rayos lo aplican, diferente orden. Les ocurre un problema que definen competencia como una situación donde existe el máximo de oferentes y el máximo de demandantes, el máximo posible de oferentes y el máximo posible de demandantes sobre productos totalmente indiferenciados. Y por lo tanto, nadie puede obtener un nivel de ganancia producto de un desajuste en el mercado y por lo tanto, entre comillas, no explota al comprador. Ahora, deténganse a ver todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo sería el mercado de competencia perfecta de la ropa? Pues todos tendríamos que vestirnos, tendríamos que vestirnos con la misma braga, del mismo color, del mismo material y de la misma talla. La más grande para que quepan todos. O sea, los chiquitos se la más grande así, los grandes que la apretar. Todo tendría que ser exactamente igual, pero además, esa braga del mismo tamaño, del mismo color y de la misma talla sería producida por millones de sastres individuales, no por grandes fábricas que reduzcan el costo de producción. Entonces esa braga horrible, ¿cuánto costaría? Carísima, porque la producen millones de sastres individuales. ¿Me siguen? Pero no había ninguna explotación. En cambio, si tenemos 3 fábricas de ropa que producen diferentes modelos y tipos de ropa de diferentes tallas, el precio establece niveles de ganancia sobre diferencial que los que modelan la competencia perfecta lo consideran una explotación, pero el precio es infinitamente más bajo. ¿Sigue? Entonces, obviamente lo que ellos llaman competencia monopolista produce las condiciones en que las personas desean realmente que funcionen los mercados. ¿De dónde sale
el mercado de competencia perfecta. ¿De dónde lo toman en la realidad? ¿Dónde se inspiran? En circunstancias en las cuales hay un producto que realmente es indiferenciado. El mercado de la harina. Hoy en día no, es 57.000 calidades de harina de trigo, pero hay un momento en el cual, o es más concebible imaginar, que toda la vida es igual y que se compite únicamente por la cantidad que yo introduzco al mercado y el precio, ¿de acuerdo? Pero entonces, para que no haya uno que sea capaz de expulsar a los demás del mercado y desde una posición monopolista incrementar hasta este punto la ganancia. ¿Por qué dije hasta este puntico la ganancia? Porque ¿qué es lo que no puede hacer el competidor monopolista? Eso sí podría. Si abarca todo el mercado, ¿qué es lo que no puede hacer? Puede fijar el precio del monopolio por encima del precio del mercado, pero no del precio de sustitución en el cual ingresa otro competidor. O sea, si el monopolio se da por precio, ¿okay? El límite es el ingreso, el margen del precio del monopolio superior al del mercado está en el diferencial entre el precio del mercado y el ingreso del siguiente competidor que va a hacer bajar el precio del mercado. ¿De acuerdo? Entonces, ese diferencial suele ser bastante pequeño. El ingreso del siguiente competidor está muy cerca. Pero es que los monopolios normalmente no son por precio. Entonces vamos a definir correctamente el monopolio. El monopolio no es el oferente que compite por el precio más alto obtiene ese diferencial. El monopolio es aquel que tiene un privilegio institucional que impide artificialmente que entren otros competidores al mercado. No porque él es capaz de producir a un precio más bajo que todos los demás y fija un precio en el cual nadie más ingresa al mercado. Este monopolista es eficiente para los consumidores. Es perfectamente eficiente para los consumidores. Si él solo tiene el precio más arriba, él ingresa inmediatamente otros. Así que en esas condiciones de mercado no hay ninguna posibilidad de que haya un precio menor. Solamente cuando cambien las condiciones de mercado y otro competidor logre producir para competir con él, entonces va a haber competencia mejor todavía para los consumidores. Pero en realidad, si no hay nada que diga Alejandra no puede vender eso, solamente puedo yo. Si Alejandra no puede vender eso, y Pablo no puede vender eso, y Mauricio no puede vender eso, y nadie de ustedes puede vender eso, yo puedo fijar el precio por encima del precio de ingreso del siguiente competidor. Y de todas formas me tiene que comprar a mí. ¿Por qué? Porque está prohibido que le compren a los demás. Y entonces ¿a quién le compran? Al mercado negro, al contrabando. El contrabando, la palabra contrabando proviene de la época mercantilista. En la época mercantilista se fijaba, se hacía una ley que decía: Mauricio Margarita Bertolucci, el rey Guillermo I le otorga a Mauricio Margarita Bertolucci el monopolio exclusivo para la fabricación de camisas en todo el reino. Y queda terminantemente prohibido la compra, comercialización y venta de camisas que no lleven la marca de Mauricio Margarita Bertolucci. Y eso se fijaba por todo el reino en unos carteles que se llaman bando. Bando real. Mauricio Margarita Bertolucci, y entonces llegaba aquí Paolo y decía: no, yo voy a buscar camisas a Francia, yo voy a Inglaterra, me voy a buscar camisas a Francia, yo traigo las camisas, las meto, por supuesto que no las voy a pasar por el puerto, ¿no? Porque no me van a dejar entrar, pero yo las meto dentro de unos barriles escondidos con unos arenques encima, saco las camisas y las contra el bando. Es el contra bando. Y Mauricio se queda: mire, ¿cómo es posible? Perfecto. Eso es el contrabando, es la competencia dentro del mercado. En realidad, eso que llamamos la definición correcta de competencia es un proceso dinámico en donde los empresarios rivalizan por descubrir y aprovechar condiciones nuevas, condiciones de mercado, nuevos descubrimientos. Esta es la definición correcta. Por lo tanto, la definición correcta de monopolio es cuando se impide por la fuerza el libre ejercicio de la empresarialidad para determinada área de mercado. Sin embargo, la propia definición de la existencia de la propiedad crea una condición de monopolio. Y no se les olvide eso. La existencia misma de la propiedad privada crea, definida así como yo la acabo de definir, que por cierto es la definición de Walter de Soto, la propia existencia de la propiedad privada crea una condición de monopolio. Yo tengo la propiedad, el monopolio de mi propiedad privada. ¿De acuerdo? De lo que yo produzco. Claro, esta condición de monopolio está limitada porque los demás pueden producir libremente
con sus propiedades lo mismo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que si hay un recurso escaso, en el sentido económico, pero también en el sentido físico, yo soy el dueño del único yacimiento de un mineral, el único yacimiento explotable que hay en el mundo, de un mineral que es valioso y tiene condiciones de mercado. Yo lo voy a vender a un precio mayor que si hubiera otro yacimiento compitiendo conmigo, ¿cierto? Pero es que yo dije que es el único yacimiento del que se puede explotar. Eso significa que si yo como monopolista subo tanto el precio, como para que en esos yacimientos donde no se pueda explotar, ahora sí sea rentable, yo mismo destruí mi monopolio. Monopolio natural que llaman, ¿verdad? Ahora, otro asuntito. Mientras yo estoy vendiendo ese precio muy alto, porque yo tengo el único yacimiento explotable de ese metal específico, hay otros yacimientos en los que no se puede explotar por razones de estructuras costo-beneficio. Pero están investigando, están buscando otras formas de llegar a este mineral dentro de la estructura de costos del precio del mercado, sí. Y alguien lo va a descubrir. El contrabando, la guerra del coltán en el Congo. eso es correcto. Este es el ejemplo perfecto. Ahora bien, lo que les trato de decir es que el llamado monopolio natural no elimina la competencia en ningún sentido. Más bien, el llamado monopolio natural estimula al máximo la competencia. ¿Qué resultado produjo el oligopolio de la oferta de petróleo por la OPEP? Entre otros muchos, pero a corto plazo, restricción de la oferta, aumento del precio. Pero a mayor plazo que produce, ese es el cálculo de los economistas matemáticos. Ese es el cálculo de oligopolio, monopolio. Pero el mercado no es una foto fija, es un proceso dinámico. A mayor plazo que produjo cambios en la estructura de la demanda. Se fabricaron carros que consumían menos gasolina. Se investigó cómo sacar petróleo en otros sitios donde no se sacaba petróleo. Y la combinación de ambos factores hizo bajar el precio. Eso es lo que siempre va a ocurrir. Toda la ley de defensa de la competencia, de acuerdo a lo que acabamos de definir, es muy absurdo. Lo cual me lleva a algo que decidí copiarme de su vuelta. Y es que él, cuando trata estos temas en sus clases, suele leer una poesía que yo pensaba no leer. Sin embargo, el concepto es bien interesante, porque yo quiero que ustedes relacionen esta poesía, que pretende ser puramente una ironía puramente imaginaria, con la realidad de Venezuela. Esta peregrina historia trata del buen Tom Smith, que le quitó el hambre al mundo y pasó de héroe a vil. Tom fabricaba juguetes, era su especialidad. Por eso a todos asombra cuando se pone a hacer pan. La máquina que ha inventado no es de poco más o menos. Hace el pan casi de balde, en rebanadas y envuelto. De balde y arriba. Imagináis el milagro, calculáis las consecuencias, al fin come el mundo entero gracias a Smith y su ciencia. Lo recibe el presidente, todo el mundo le festeja, y honores y distinciones llueven sobre su cabeza. Pero hay algo tan voluble como la cochina fama de Tom, héroe hoy, nadie se acuerda mañana. El tiempo para Smith, aunque se ha hecho millonario, no es ya nadie para quienes comen su pan a diario. ¿De dónde viene ese pan? Le preguntáis a la gente, ellos comen y se extrañan. Es que no lo hubo siempre. La verdad es que eso Smith no llega a quitarle el sueño, pues piensa, todo va bien, yo rico y ellos contentos. Que todo va bien Smith no contaba con la huéspeda. Y si no ves lo que pasó a partir de aquella fecha, en que al subir los impuestos, que aún sin irse de la mano, tuvo que subir el pan, ahora cuesta ya 1 centavo. ¿Qué pasa? Clama la gente, ¿qué pretende el muy infame? Quiere apilar unas millones a costa de nuestra hambre. Vean su caricatura, gran panza, hocico porcino, quitando el pan de la boca a un famélico chiquillo. Como al pueblo no primero, nadie lo podrá discutir, que en asuntos de esta clase a él le toca decidir. Intervienen presurosos los agentes del gobierno, y lo que encuentran les pasma, el trozo del pan nada menos. Trozo, en nivel tradicional, nos puede ser un fideicomiso, pero también un oligopolio. La cosa se pone seria, curándose en salud, que Smith decide pasarse por la oficina antitrust, la superintendencia de producción de la libre competencia. Hay nada sombrero en mano, les han engañado a ustedes, no he quebrantado la ley, pero advierte el funcionario, en época tan compleja, no basta la ley, hermano, y es mucho más eficaz dejarlo de nuestra mano. Y por si usted no se encuentra mucho en estos ministerios, le diré cuál es la norma para que de una vez se entere. Aumento ilegal de precio es cobrar más que un colega, pero si cobra usted menos es de legal competencia.
Y ténganlo bien presente, no haya en esto confusión, si cobran todo lo mismo será confabulación. Debe competir, es cierto, pero anda con pies de plomo, pues si conquista el mercado, que es más claro, monopolio. Precio abusivo o escaso, el uno al otro no quita. Si el bien público está en juego, ¿por qué no la parejita? Y pues no cuesta trabajo, a mayor abundamiento, que añadan al monopolio, hay que hacer un escarmiento. 5 años pro en el juez, y bien pudiera ser más. Hay que enseñar a esta gente respeto a la sociedad. Ahora el pan lo hace el gobierno, y no es preciso decirlo, todo está bien controlado y el público protegido. Claro, el pan sale en dólar, pero el Estado lo vende a medio centavo, el resto lo paga el contribuyente. A lo que yo quería llegar con esta divertida poesía es a lo siguiente. Suena ridícula, ¿no? Para quien la escribió, estaba haciendo una exageración. ¿Cómo funciona en Venezuela la ley de costos y precios justos? Pero tiene una cosa divertida, que no se le ocurrió al autor de la poesía. Y es que nosotros tenemos que cobrar más que un colega, es desleal competencia. Cobrar lo mismo, confabulación, eso es oligopolio, manipulación de precios. Cobrar menos, es dumping. Y dejar de producir porque me obligan a vender a pérdida, ¿cómo se llama? Boicot. Y está tipificado como delito. Entonces, llegamos aquí, nuestro socialismo llegó a un concepto que no se le ocurrió al autor de esto, que es, usted no puede dejar de producir aunque tenga pérdida, que no se lo dé. Bien, damas y caballeros, este es el final de nuestra clase de hoy. Hemos acabado con el tema de la formación de precios y deberíamos comenzar a trabajar a partir de la próxima semana con el tema de dinero y estructura del capital. ¿De acuerdo? Ya lo hemos introducido a lo largo de la